original, de mano en mano entra alguna palabra o el cambio de una palabra. Eso hace que la crítica diga si será original o no será original, si de verdad es carta, es documento de fulano, de sutano, de perengano. ¿Por qué? Porque de una copia a otra copia hay algunos cambios, palabras. ¿Por qué? Porque el idioma en que están escritos no es igual que el idioma, digámoslo, el inglés. Si se quiere traducir al español, se tiene que traducir al español. La gramática, el esquema, las palabras, los sinónimos son muchos, variados, y entonces entran otras palabras que se supone que no están en una copia más antigua, y entonces empieza la crítica. ¿Será original? ¿Será el original? ¿Será realmente carta de Pedro? Y empiezan los pleitos, las críticas. Pero en toda la paleografía es muy difícil saber exactamente si es el original o qué hubo entre la copia que estamos leyendo y lo que hubo en el principio. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que es la segunda carta de Pedro, que tuvo muchos problemas para ser aceptada. De suyo, sí, pero ya les había dicho que la terminábamos, que en términos generales, que empiezo con la segunda carta. Eso me pone en atención. Dije, sí, así les digo, empezamos con la segunda carta el viernes siguiente. Por ejemplo, la carta de Pedro, esta segunda carta, pues tuvo discusiones. ¿Por qué? Porque el lenguaje entre la primera y la segunda cambia. Y empieza el pleito, duró 200 años para ser aceptada. ¿Ven? Entonces, ese problema sucede cuando los críticos empiezan a meterse, a escarbarle, a ver qué pero tiene y a ver qué dificultad tiene. Claro, lo hacen por legitimar el documento, para probar que sí tiene validez original. De suyo, con esta segunda carta, se encuentra más o menos en el año 200 en Egipto, en un monasterio copto. Ahí es donde se encuentra por primera vez esa carta. En el año 200, ya pasaron 100 y pico de años. Entonces empiezan las discusiones si es o no la carta original autógrafa de Pedro. Entonces empiezan las discusiones y empieza el estudio. No, es que la carta original, el lenguaje es así, aquí es diferente, el estilo en la primera carta es asá, aquí es tan diferente. Y entonces empiezan si será original o no. Ustedes saben perfectamente, por ejemplo, cuando traducen un libro, vamos a poner un lenguaje que diríamos de la familia latina, italiana o latina, de italiano al español, hay palabras que se parecen pero no significan lo mismo. Entonces, al traducirla al español, yo tengo que poner una palabra que signifique lo mismo, pero que no es del vocabulario anterior. Segundo, de la primera carta a la segunda carta, Pedro ya está a punto de ser sacrificado. Está en sus últimos instantes, aparte cada vez más viejo, y entonces no sabemos si él la escribió directamente o usó un amanuense. Es decir, alguien al que le dictó la carta, y al que le dictó la carta, pues está poniendo el lenguaje que él conoce, no el lenguaje de Pedro, que el de Pedro es hebreo y el del secretario puede ser occidental, puede ser griego, puede ser romano, puede ser de distinto lenguaje. Entonces, en las discusiones, más o menos, creo que es en el año 200, o en el concilio, ahora verán, sí, en el año, en el 370, hasta el siglo IV, y los dos documentos, el 372 y el 397, el concilio de la Odisea y el de Cartago,
zanjó la preocupación, dijo, es carta de Pedro. Porque batallaron para aceptarla. Muchas iglesias, no es de Pedro, no es de Pedro, no es de Pedro. Entonces los dos concilios, esos dos concilios ecuménicos determinan, es carta, la 1 y la 2 son cartas escritas por Pedro. Y San Jerónimo se le ocurrió decir, no es problema, el contenido es exactamente el mismo, el lenguaje varía, no podemos entender que Pedro ya está viejo, que ya no puede el pobre pues ya manejar la cosa, ya tiene desde el 60 prisionero, desde el 50 y algo, prisionero, preso, pues en las cárceles, que son aquellas, no son como las cárceles de ahora, aunque sean feas, son cavadas en el suelo. Es un hoyo, con mucha humedad, mucha oscuridad, ya los ojos, la vista se pierden por los años, y dice San Jerónimo, no es lo mismo que Pedro haya utilizado a uno de sus discípulos en la primera carta, que él habla el mismo idioma, con el mismo lenguaje, y que en la segunda carta haya utilizado un latino, un romano, con un lenguaje diferente, con un estilo diferente, que al escuchar el dictado de Pedro, él lo acomoda a lo que él entiende, como él entiende, de tal manera que el escrito original no es solamente el pensamiento de Pedro, sino también la participación del secretario, por decirlo de esa manera. Yo me acuerdo, un día me dice, cuando me mandó don Alberto a atender a don José, en la presentación que me dio dijo, necesito que hagas unas cartas. Eso fue lo primero. Pues yo no sabía que me llamó. Dijo, ¿qué no traes papel? No sé, no me dijo que venía. Dijo, ya necesito 18 cartas. La primera es al obispo fulano de tal, lo trato de esta manera, el asunto es este. Y eso me dio 18 cartas. La última, anuncio apostólico. Dios mío, ¿qué fregados va a hacer? Yo nunca ha hecho cartas políticas ni de ese estilo así de asuntos administrativos o legislativos. Y bueno, pues dije yo, pues me pasé eso por un lunes. Me pasé una semana intentando las cartas. Llené 3 bolsas de papel. Porque me decía, no, esto no es. Hasta que al fin le dije al Señor, mira, yo no soy secretario para andar haciendo cartas. Si me sale como me salga, es tu problema. Me hice las 18 cartas. Cuando llego, me dice el señor arzobispo, que le entregaron porque no estaba cuando las llevé, me llamó al día siguiente. Me gustan tus cartas. Un estilo muy interesante y sobre todo como es el estilo canónico de la iglesia. Qué bueno, es que ese es el problema. No todos tenemos el mismo lenguaje, ni tenemos el mismo vocabulario, aunque seamos de la misma ciudad. Me acuerdo que mi papá le dijo un día a uno de sus nietos, estaba cortando unas tablas y tenía uno de los nietos sentado en la tabla, y le dijo, apese, mijo. Y el niño pues nomás lo veía, y que se apee, y se soltó llorando. Pues, ¿qué es eso? Lo sabemos, no saben, no conocen. ¿Cuántos de ustedes ayer venimos y no estabas? Están hablando mal. Porque ayer vinimos, hoy venimos. ¿Ven? Por eso les digo, el lenguaje es muy difícil. Ahora, por otro lado, cuando ya nosotros estamos leyendo la carta, ¿cuál copia, en qué periodo empieza a ser traducida al español? Ese es el otro problema. Del original a una copia ya no es tan fiel. Después de siglos, ¿cuántas copias? Luego, en las copias se dan en los periodos más difíciles de la iglesia primitiva. Se la pasan como los conejos y las liebres, a salto de mata. Padre, sí. ¿Y cómo escribía las cartas Pedro si estaba preso
El pergamino. El pergamino podía ser endeble, que era de papiro, hecho como de vegetal. Y el otro pergamino, que era piel. Sobre ese se escribía. No sé si han visto cuando van a las tiendas donde compran cosas para manuales, preguntan por el pergamino, y no es lo mismo que un papel pergamino, es cuero, es la parte más fina de la piel que se separa de todo el resto y se deja como si fuese un papel que puede enrollarse, que reciba la tinta. Por ejemplo, en el 57, en el 57, un pastor se encontró unas cuevas en Qumran. Qumran es parte del desierto, los barrancos y las lomas de la meseta que está junto al Mar Muerto. Vamos a decir, la ribera del Mar Muerto. Y cuidando sus cabras, una se metió a una de las cuevas y se metió él también a sacarla y se encontró un montón de tinajas. Al verlas, encontró rollos de pergamino. Entonces sacó uno y se lo llevó a un personaje, se dieron cuenta que era un documento. ¿Saben qué era? Isaías, escrito en el siglo V antes de Cristo. Lo cotejaron con lo que había, pues había cambios de palabras. Se encontraron, yo me acuerdo, porque mi examen fue uno de los exámenes que me hicieron, un estudio sobre los documentos de Qumran. Y el examen era sobre un cachito de este tamaño, que tenía un lenguaje parecido al Evangelio de Juan, al primer capítulo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Era el trocito que a mí me tocó. Yo tenía que probar si era auténtico, si era cierto que los cristianos vivieron con los esenios y no sé cuánto y no sé qué más. Yo me la agarré por la más fácil. Probé y me dijo el profesor, me dijo, no digo lo que me dijo. Entonces dijo, ¿cómo se te ocurre poner como apodíctico algo que sigue siendo discutido? ¿Quién eres tú para afirmar de esa manera? Si los grandes intérpretes, los que se dedican a estudiar la paleografía, andan con dudas, ¿de dónde sacas el argumento para decir que sí es legítimo? Mereces que te repruebe, pero bueno, porque tu estilo es muy bonito, te puse 9. En caso de esas hipótesis, siempre se tiene que manejar la palabra. Es palabra de Dios. Se cree que o tal vez. No, es la palabra de Dios. No, pero digo sí, exactamente, porque el documento, aunque los críticos digan sí o no, parece que sí, están en el canon de los documentos revelados, que se consideran revelados por Dios, sea lo que sea la crítica, la Iglesia los reconoce como inspiración de Dios. Por eso solamente son 4 los evangelios y son 18 las cartas, no hay más. Salieron evangelios a granel, hubo muchos, evangelio de Mateo, de Santiago, evangelio de los hebreos, evangelio, vamos a decir, de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio, yo tengo 80 evangelios no canónicos, 80, y algunos son trocitos nada más. Por ejemplo, en Da Vinci, Código Da Vinci, mencionan el evangelio de María. No se llama ni siquiera evangelio de María, se llama evangelio de Felipe. Que ni siquiera está escrito en el periodo del apóstol, porque está hablando de un reinado establecido por María Magdalena en Francia, los Nibelungos. Entonces ya está probado que históricamente no sirve ese evangelio que cita el Código Da Vinci, es falso, es un apócrifo. Entonces la Iglesia, un seglar extraordinario, uno de los teologazos de la primera Iglesia, obligó a los obispos y al sucesor de Pedro, creo que era Clemente,
a que se sentaran en concilio y revisaran el montonal de evangelios que había. Les digo, yo tengo 80, aparte de los 4. Entonces estudiando, y se dieron cuenta que solo 4 eran legítimamente evangelios escritos por los evangelistas y estaban inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque son demasiado concretos, sin búsqueda de fantasía ni cosas por el estilo. En cambio, los apócrifos tienen novelas corintellado. Fantasía de que yo me acuerdo de uno de que huyendo la Virgen a Egipto y San José, pues venían detrás de ellos los soldados de Herodes y encontraron un sembradío de trigal y entonces se metieron y el trigal creció hasta ocultarlo. Que llegaron a un huerto y había naranja y el niño quería una naranja y pues la Virgen y José alcanzaban la naranja y el naranjo se inclinó para que el niño cortara su naranja. Otro evangelio de los que he leído, Jesús ya conocía a Dimas. Un día cuando iban de Egipto, iban huyendo y entonces el ladrón de la familia de Dimas, el papá y sus hermanos eran bandoleros y los ocultaron en la cueva donde ellos se escondían y que entonces la Virgen pues llevaba al niño todo aterrado de la tierra del camino y entonces vio una olla con agua y dijo, ¿me dejas lavar? No tenemos otra agua. Y dice, pues verás, y lo metió y como Dimas estaba todo, pues tenía llagas por todos lados, le dijo la Virgen a la mamá de Dimas, mételo al baño y se curó milagrosamente. No podemos decir que estaban tontos porque así están todos ustedes también con eso. De veras, cuando me hablan de los apócrifos y no crean que los conocen, ni siquiera muchos padres los conocen. Yo tomé un curso especial de evangelios apócrifos, de escritos apócrifos. Es muy interesante, son muy interesantes, muy simpáticos, muy cosas. El profesor que me fue a dar los evangelios en los apócrifos, o la buena nueva de Cristo en los apócrifos, él era luterano, se llama Joaquín Jeremías, y de origen judío también. Y entonces nos explicaba, no son mitos, son la piedad popular que adorna con sus emociones lo que es la verdad, pero dentro de ellos, y escribió un libro, Palabras Secretas de Jesús en los Apócrifos. Y textos muy interesantes, o sea que no están envueltos solamente en la telenovela, pero tienen palabras de Dios. Yo tengo el libro, ese que escribió Palabras Secretas de Jesús en los Apócrifos, aparte de tener los apócrifos. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Aparte de eso, de una copia a otra copia, de un idioma a otro idioma, hay cambios, forzosamente. Cambios lingüísticos, hasta ortográficos. Entonces, tenemos que tener consideración. ¿Qué es lo que queda? Después, por ejemplo, de todos los demás documentos, la Iglesia ha permanecido fiel como escritos originarios, estén autografiados o no estén autografiados. Pocos documentos hay que, por ejemplo, en las cartas de Pablo, no todas llevan su nombre, pero no se niega que sean de Pablo. Como estas de Pedro, la primera no tuvo problemas, la segunda tiene problemas, pero como dijo San Jerónimo, ese no es para necesario o no es justo ni propio para negar la validez, porque Pablo ya está a punto de morir, de ser degollado o crucificado, de ir a la muerte, ya es demasiado anciano, ya tiene muchos años en la cárcel, ya no puede ser el mismo Pedro, puede ser un Pedro que dicta una carta y el amanuense o secretario, como quieran llamarle, pone las cosas según las entiende
cuando escucha a Pedro hablar en arameo. Y el otro ya no es arameo, es latino. Lógico que haya entonces un estilo diferente. Entonces por eso ya cuando llegaron los concilios, estos dos primeros concilios del siglo IV, pues dijeron, se acabó la discusión, son palabra de Dios. Y en este sentido, los 4 evangelios y todo el bagaje epistolar que se conserva en la Biblia son consideradas palabra de Dios. Aunque tengan las discusiones que tengan, se consideran palabra inspirada por Dios. ¿Ves? Entonces tenemos que mirarla con respeto. Y no porque aún la misma Biblia dice, maldito aquel que cambie o suprima alguna parte de estos escritos. No le podemos añadir nada ni quitarle nada. Podremos buscar explicaciones, ir buscando todo lo que se pueda para poder entender el lenguaje. Por otro lado, no es lo mismo que Pablo esté escribiendo a un pueblo de hace 2000 años a los que vivimos ahora. El lenguaje, las circunstancias son diferentes. Por eso nos dicen claramente en la iglesia, no es leer la palabra de Dios y aplicarla literalmente, sino ya no se puede aplicar porque las circunstancias, las situaciones, el lenguaje y los personajes no son los mismos. Lo único que podemos hacer al leer la Sagrada Escritura es de qué manera puede iluminar las circunstancias que vivimos para podernos ayudar a encontrar una respuesta. No podemos aplicar la que dieron ellos, sino tenemos que buscar la respuesta que nosotros tenemos que dar en las circunstancias. Pónganle que la cultura de este siglo se parezca mucho a la cultura griega y romana de esos tiempos y de todo el imperio romano, porque era el desajuste más terrible que podía darse, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le llaman? La pedología o pediología, el uso de los niños, patología. Ok, bueno, porque a mí se me recoge el nombre. La palabra viene de niño, paidos es niño, es lo que en griego, paidos. Entonces, el niño, había ocasiones en mercados en los que se ofrecía a niños o adolescentes bonitos para que fueran el camotito del que lo compraba. Así era. Entonces, lógico que las circunstancias son terribles. En la esclavitud, la venta de esclavos, era fuerte. Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Judas se atrevieron a atacar aquello. Pero sí enseñaban a los cristianos, les hacían ver el error, el pecado, la maldad, para que ellos no lo practicaran. Esa costumbre llevó, para que entendamos el porqué de las cartas, llevó a los cristianos a ser perseguidos, rechazados. Como no hacían lo que hacían los demás, como no vivían como vivían los demás, como no iban a donde iban los demás, como no practicaban lo que los demás practicaban, eso los llevó al juicio, al rechazo, al correrlos de sus barrios. Como dice el libro de la sabiduría, derribemos al justo porque pone en evidencia nuestro comportamiento. Eso es lo mismo. No les gustaba ver cómo actuaban los demás y que esa conducta pues los hacía felices y eran felices. Pero pues no podemos decir, me andan persiguiendo y ja, 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 ja. Pues no es cierto. Sabemos que la persecución y ese ostracismo permanente lastima y hiere. Bendito Dios que a nosotros no nos ha tocado la migración a ninguna parte y el rechazo social, porque ni nos pelan.
ni nos hacen caso, nos ignoran. No sufrimos persecución alguna. El cristiano de entonces sufre persecución y rechazo social, de tal manera que no los quieren en una población o en un barrio y tienen que andar cambiándose de lugar en lugar. En la primera carta nos pintan esa situación. Y claro, lloran a Pedro porque no sé cuánto, que qué pasó, la ilusión de que ser cristianos iban a pasarla de reventón. Y dice San Pedro, pues esa es la condición del cristiano. Para eso son cristianos, para enfrentar la realidad, para cambiar la realidad. Y eso no es fácil. Y se los vuelve a repetir en la segunda carta, cuando empieza a decir, como siempre, en la segunda carta dice, de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que residen en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, perdón, la regué. Sí, es ahí. No, sí es la 2. Dice, en Capadocia, bueno, lo mismo que dice en la primera carta. Lo primero que tenemos que entender, está escribiendo alguien que sabe quién es y que es conocido por todos los demás, de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que residen en la dispersión, en todo lo que era. Se está refiriendo a todos los cristianos que existen, fundamentalmente en el Asia Menor y en lo que viene siendo hoy actualmente Europa. Es dirigidos a las comunidades cristianas. Y la que les dice... Padre, ¿está leyendo primera de Pedro otra vez? No me digas, ¿por qué por mi revolución? Espérame, sí tienes razón. Pero va a empezar exactamente igual. Sí, de suyo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Bien, en el versículo 3, el poder divino nos ha otorgado cuanto conduce a la vida, la piedad por medio del conocimiento del que nos llamó con su propia gloria y mérito. El 4, con ellas nos ha otorgado la promesa más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo y por la concupiscencia. Es la preocupación de los primeros cristianos en un mundo tan pagano, como sucede en el nuestro, somos neopaganos. Entonces lo que dice, no podemos seguir llamándonos cristianos si no caminamos a contrapelo de la corriente. No podemos decir que soy seguidor de Cristo y vivir igual que viven todos los demás. Tiene que haber una nota de diferencia. Eso es lo que les está diciendo Pedro a estas comunidades. No pueden vivir igual que los demás. Tienen que enfrentarse a ese mundo. Para eso el Señor mismo Jesús nos ha dicho, son levadura. Y la levadura no se guarda, se mezcla con la harina. Sois la lámpara. La lámpara no es para meterla debajo de un cajón, es para no para que se escondan, sino para que sean públicos. Son la sal. La sal, si pierde sabor, ya no sirve para nada. Entonces, todo eso son las razones que Cristo nos da. No podemos conformarnos con ser cristianos de, como decimos vulgarmente, pues no, yo no tengo pecado, pues yo no mato, yo no robo. No. Cuando decimos el yo pecador, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Y pensamos que omisión, ay, es que quería rezar y no recé. Ay, que quería esto y no lo quise. No. Omitir es suprimir nuestro papel en medio del mundo. Eso es lo que es la omisión. Quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestra vocación. Que no somos para rezar, sino para dar razón y cuenta, y se los va a decir Pedro en el 3. El poder divino nos ha otorgado cuanto conduce a la vida y la piedad por medio del conocimiento del que nos llamó con su propia gloria y mérito. Dos cosas nada más. Dice que conduce a la vida y a la piedad por medio del conocimiento. Me encanta, me llama la atención porque si algo ha estado repitiendo León XIV es el conocer.
el conocer. Por eso cuando no había la predicación del Papa Francisco, pues era más emotivo, más al estilo San Francisco, no le preocupaba la teología tanto como los anteriores y los siguientes pontífices. Si la verdad no se aclara, cada quien la interpreta como le parece. Entonces, por eso, cuando llegó Ratzinger, pues, volvió a acomodar las cosas, viene claro, bien preciso y con un lenguaje muy claro que no tiene confusión. Y entre las cosas que nos insiste, conocer, conocer, conocer. ¿Ves? El conocimiento no es lo mismo que leer. Leo o oír, vamos a decirlo así. Oír y escuchar, o leer y conocer, o informarse y conocer. Son términos muy dispares los unos de los otros. Oír, por aquí entra y por aquí sale. Es momentáneo. Me emocionó una cosa que ya ni me acuerdo después. Escuchar es dejarlo, meditarlo, reflexionarlo, hacerlo y convertirlo parte de mi propio pensamiento. Me acuerdo cuando estábamos estudiando filosofía, pues la mayoría, de memoria muy clara y muy inteligente, pues repetían la misma filosofía, y a mí se me ocurría decir cosas que no estaban en el esquema de estudio. Pues me decían, pues tan loco, pues ¿a poco eres un filósofo? Pero es necesario oír, escuchar, entender, reflexionar y poderlo convertir en tu propio pensamiento. Exactamente. No tiene sentido que me aprenda de memoria algo si no lo voy a vivir o aplicar o entender para comprenderlo y hacerlo conducta personal, identidad, más claro. Padre, por eso decimos escuchar tu palabra, Señor. Sí, por eso escuchamos tu palabra, escuchar tu palabra, porque no es lo mismo que oír. El escuchar ya penetra las facultades del ser humano. Ustedes van y platican con alguien, pues hablamos de tantas cosas que no... Pero cuando pelan el oído y pelan el ojo y también el corazón, bueno, fíjate, fulano de tal, perengano y no sé cuánto, y hacemos el chimbarajo también grandote, ¿no? En el versículo 4, con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo por la concupiscencia. Es interesante esta carta. Es decir, el mundo lleva su rumbo, camina por donde le interesa, y ciertamente al mundo no le interesa el espíritu. Le interesa vestir la carne, satisfacer la carne, interesar la carne. Todo lo que nos ofrece el mundo es para los sentidos. Ahora andan tan asustados y andan hablando, ya empiezo a ir por lo que hablan a veces las discusiones del Congreso, que no saben por dónde va la nota. La necesidad del espíritu, de recalcar los valores del espíritu. Para ellos el espíritu no es la moral ni el sentido cristiano. Para ellos el espíritu es la inteligencia, la razón, el juicio, ¿ve? El equilibrio. Pero se sigue fuera del contexto cristiano. Nosotros somos los que tenemos la nota diferente. ¿Ve? Bien, sigue diciendo en el 5, así pues, no ahorréis esfuerzos por añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Qué bonita síntesis de lo que es ser cristiano. Dice, así pues, ahorren esfuerzos por añadir, no ahorren esfuerzos, no andemos con psicaterías. Ay, no hay tanto, ¿para qué tanto? No exageren. Eso me dijeron a mí una vez, no exageres tanto. Así pues, ahorren esfuerzos por añadir a vuestra fe la virtud. Virtud viene de una palabra vir.
Y es simpático, porque está hablando de fuerza. Vir es fuerza. Y aparte, para decir hombre se dice vir. Quiere decir que no nos conformemos con sentimentalismo, sino que todos tengamos esa fuerza, que entre comillas podemos decir viril, porque no solo es propia del ser humano, porque nos encontramos en el Antiguo Testamento a Débora, más pantalones que el israelita, o a Judith, que se pone a vencer al peor de los enemigos de Israel, a Ruth, y así podríamos hablar de Esther y de no sé cuántas mujeres en el Antiguo Testamento, mujeres que tuvieron más carácter, más fuerza que muchos hombres de aquel entonces. Y que nos siga viendo. Tenemos que entender, la sociedad relegó a la mujer al sentimentalismo, a la emotividad, a la delicadeza, a no sé cuántas cosas. Pero es un error. Todo lo que es fuerza, carácter, responsabilidad, entereza, se la guardó el varón para sí mismo. Pero hay mujeres de más carácter. No me refiero a las santas, a seglares, las revolucionarias, las que lucharon por darnos la independencia, para no hablar de las cristianas. Mujeres fuertes de carácter. ¿Dónde están? Las sufragistas. ¿Eh? Las que ellos les dicen las sufragistas. Ok, como les llamen. Esas mujeres hicieron algo. Me acuerdo de Parral, me platicaban en Parral de una señora, una maestra, que se enfrentó a, no recuerdo si eran los franceses o los ingleses, se enfrentó con los niños de su escuela a los militares y los hizo retroceder. Es famosa en Parral esta mujer, pero donde quiera las hay. Lo único que pasa es que nosotros nos hemos conformado con una fe de distintivo, de escapulario, de cadenita, no una fe conductual, una fe que se presenta y se presenta como fermento del ambiente. Y más ahora que la sociedad, bueno, ya están asustados los del gobierno, empezaron a hacer programas de familia, pero primero la destruyeron. Lo primero que se dieron cuenta para combatir toda posibilidad de protesta fue acabar con la familia. Y favorecieron todo lo que la cultura moderna de los géneros empezaron a favorecer, todo lo que pensaban, hasta la establecieron como leyes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no podemos permitirnos que nos arrebaten los derechos que vienen, que son nuestros. Óiganlo bien, la familia es la base de toda sociedad, de cualquier tipo de sociedad. Les decía un día, si la familia estornuda, la sociedad le da catarro. Sí, porque como ande la familia, se ve afectada la sociedad. Entonces, por eso San Pablo pone esa serie de puntos y subrayenlo en su Biblia. Así pues, no ahorréis esfuerzos por añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Esto es, diríamos, como la cartilla. Eso debería permanecer en nosotros como una consigna permanente, que poco a poco a ir creciendo en un aspecto, en el otro, pero que vayamos creciendo. Pero oiganlo bien, sin el conocimiento no llegamos a ninguno. Cuando pregunto, oigan, fulano de tal, yo lo conozco, ¿dónde vive? No sé. Bueno, pero ¿dónde lo ves o qué? No me lo he encontrado. Eso no es conocimiento. El conocimiento es llegar a quién es, cómo es, qué piensa, qué decisiones toma,
cómo se enfrenta a las circunstancias y cuál es su relación con el resto de su comunidad. Para conocer a Manuel, vive con él, decía mi mamá. Es mucho interesante, exactamente, así dicen mis hermanos. Para conocerte hay que vivir contigo. Bien, si poseen estos dones en abundancia, no quedarán inertes ni estériles para conocer al Señor nuestro Jesucristo. Y quien no los posee está ciego y va a tientas, olvidado de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por afianzar vuestras vocaciones y elecciones. Vocación y elección. Cuando Dios llama a alguien, es porque ya lo vio, ya lo conoció, ya sabe cuáles son sus valores y por eso confía en él. No crean que el Señor me mandó. No. Fíjate todo lo que hay detrás de eso. Sabe quién eres, cómo eres, de qué eres capaz. Por eso dice un pasaje del Evangelio: al que mucho se le da, mucho se le pide. Así que no podemos esconder lo que nos dieron. Hay que ponerlo en práctica, porque de eso nos cobrará. Aquellos del que enterró las monedas que le dieron para que las multiplicara, dijo: no, te tuve miedo, mejor te las escondí, aquí está lo tuyo. Y se lo mandaron al bote. Digo, al caso mayor. Así que poco a poco, pero hagamos algo. No nos quedemos conformistas. Ya les dije que el que se busca engordar, todo lo que está en engorda es para la matanza. Así dice la Biblia. Así que pues prefieran o brillar y tener medallones de así, la mejor vaca de la fecha, de la ocasión de la feria, o que vayan al rastro. Ustedes escogen. Antes bien os darán generosamente entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro. Una cosa, cuando uno se decide a caminar con Cristo, ya aunque sea tiendas y a buscar a poquito, el Señor se encarga de hacer de aquel algo maravilloso. Si tú respondes a una cosa, por una el Señor te da 10. Yo no me canso de darle gracias al Señor. Yo vengo de un rancho. Mi primaria pues no sirvió para nada. En el seminario me pasaban para reírse a hacer los quebrados y yo no sabía ni siquiera que era quebrado, más que si se quebraba uno. Yo no sabía nada de esas cosas, ni de física ni de química. Y me pasaban al pizarrón a hacer problemas. Pues nomás me paraba como lelo ahí frente al pizarrón con el gis en el dedo. Se reían, me gritaban y el profesor me decía: bájate, idiota. Eso era todos los días. Era todos los días. Era el payaso de la ocasión. Señor, dije: Señor, aunque me traten como me traten, Señor, yo quiero ser cura y aquí voy a estar. Bueno, claro, a la medida en que uno va creciendo, yo aquí en Chihuahua no salí para nada, no servía para nada. Me mandan a Nuevo México, yo lo primero que pensé, pues, ¿por qué no quieren correrme aquí? Quieren que me corran otros, no tener responsabilidad. Y es entonces que conocí lo que eran los 10. Casi las 10 materias que llevaba, nada más hubo un 8 y un 9. Todos son 10. Pero les digo, si el tono le responde al Señor, el Señor crece. Me dijo un día uno de mi generación: oye, pues si en el seminario nunca levantabas cabeza, ¿de dónde te sale tanto? Dios tiene su tiempo para cada criatura. Claro. Y yo le dije: mira, así es Dios. Se valen los tontos para confundir a los sabios. Yo sé que si hago algo, porque lo ha hecho. Porque ciertamente cuando me fui a estudiar, sí tuve mucho miedo. ¿Saben cuál fue mi calificación final? La que me hacen de todos los exámenes que tuve, la final de son 9.5.
y cum laude, porque así ya recibía mi papel. Y todavía Alemania, porque ellos no me mandaban cada mes la beca, mandaron el cheque íntegro por los 3 años. Así que pagaba toda la estancia ahí. Y luego, cuando me quedaron 8,000 marcos, y les hablé para decir pues, que qué hacía con él. Le dije, para mandarles la calificación final. Dijo, no, hombre, ya la tenemos todos los 3 años. O sea, estuvieron pendientes. Dijo, y los dineros que te sobró, guárdalo como premio a tus calificaciones. Aparte, tienes la beca por otros 3 años, pero aquí en Alemania. Le pedí permiso a mi obispo y me dijo, no, ya déjate tanto, estoy a trabajar. Ni modo, yo me quedé con las ganas. Me ofrecieron sacar doctorado para trabajar, por ejemplo, la de Salamanca. Termina aquí entre nosotros y saca el doctorado y te damos trabajo en la universidad. O sea, todo lo hizo el Señor, como decía, pues ¿qué está loco? ¿Cómo se te ocurrió andar ofreciéndome estas cosas? Pero lo hace. Es lo que les digo, como la vez que tuve que celebrar a un grupo de cardenales que estaban en sínodo con el Papa Benedicto XVI, que me sale el gobernador, el Monsignor Bertón, el administrador de la Ciudad Vaticana, dijo, Manuel, las eminencias que ves todos los días celebrando misa, quiere que mañana les presidan la Eucaristía tú y les prediques. ¿Estás loco? ¿Qué voy a andarles diciendo? Primero, mi italiano no es para predicar, claro, no quedarme con hambre. Y luego dijo, no. En eso llegó uno de los cardenales, dijo, español. La sorpresa para mí cuando terminé, que me esperaban en el comedor y me dice uno de los cardenales, ¿sabías de qué estamos tratando con el Papa? Digo, pues tu predicación fue la respuesta a lo que estamos buscando. Digo, bueno, pues ese no fui yo, ese fue el Señor. Así, pero les digo, sorpresa, como me dicen algunos, pues, ¿y de dónde te salió? ¿Por qué? ¿Y por qué te llamó? No me pregunten a mí por qué todo eso. Allá pregúntenle al Señor. Porque si no, yo nunca soñé que iba a andar en esos mundos, jamás. Ni ser secretario de la conferencia episcopal de aquí nacional, ni tener citas pontificias, audiencias pontificias, sin pedirlas yo, que me llamara el Papa para hablar conmigo. Y menos de hora y media, que son audiencias de 25 o 30 minutos. Por eso digo, yo nunca pensé nada, nunca. Pero he querido hacerle la lucha de ser responsable. Sí, les digo, a los 7 meses de haber sido sacerdote, renegué de todo. Y estuve dispuesto, durante 1 año y meses, estuve dispuesto, renegando de Dios, de la iglesia, de todo, y estaba puesto ya preparándome para abandonar el sacerdocio. Pero quiero decirles que su madre, la madre del Señor, fue la que me rescató. Ella fue mía. Pero a partir de entonces, no digo que le he dado respuesta a todo, pero como lo ha querido, con lo que ha querido, en lo que ha querido, he hecho el esfuerzo. Y ya no le digo, bueno, a veces sí, no me metas en estos embrollos. Pero esto, ok, sí, ¿cómo sabe? Ya sabes quién soy. Así que él sigue las 2 veces que me pidieron que fuera obispo. Y les dije que no. 2 veces. Pero no me interesa. El Benedicto XVI me dijo, ¿no te gustaría, hijo, servir en alguna diócesis? Dije, no, su santidad, soy más feliz estando entre la gente, entre el pueblo. No quiero ser burócrata de la iglesia. No vas a soltar riendo. Yo soy feliz en medio de usted. Yo no escribo para curas, yo escribo para ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes maduren, para que ustedes sean alguien que significa en la iglesia, como fueron los primeros de la iglesia. En la primera iglesia no había teólogos, eran seglares.
grandes seglares, los grandes documentos de la iglesia, los grandes maestros de los concilios. Hubo, sí, los episcopoi, pero los grandes teólogos eran seglares como ustedes. ¿Dónde quedaron? Somos culpables, porque en lugar de instruirlos, los tuvimos de masa, de borregos. Síganme. Y aprendimos nosotros. Ya andan todos corriendo. No, me gusta que ustedes caminen, que tengan respeto. Por ejemplo, los profesores de teología que tenemos aquí, no soy yo. Yo participo en algún tema, nada más. Son seglares. Después, algunos después de 10 años, uno de 15 años, otro de más de 20 años, otros de 10 años de estar estudiando conmigo. No querían. Entonces borré a ver a otro. Yo no los quiero. Y entraron, ¿verdad? Cuesta trabajo e implica meterse a fondo, estudiar más, conocer más. Pero oigan lo que los comentarios de algunas, mira aquí, una pareja de médicos me decía, nosotros íbamos al curso que da el padre fulano, pero no entendíamos nada. Vinimos ahora aquí, descubrimos tantas cosas tan maravillosas. Queremos que ustedes, los laicos, vuelvan a tomar su lugar, no de borregada, como decía mi padre, de chivos padres, o sea, de los que encabezan, los que llevan el cencerro. Uno los encamina y uno busca que cuando uno muera, el Señor pueda decirle a uno, muy bien, muy bien. Aunque quedaron nomás 4, pero muy bien. Así es, y eso es lo que tenemos. En el versículo 15, y me dice, no, en el 14, pues sé que pronto dejaré esta morada, como me ha informado el Señor nuestro Jesucristo, y me esforzaré para que después de mi partida perseveréis en este recuerdo, en esta memoria, en esta presencia de Cristo Jesús. ¿Nos falta cuánto tiempo? No tenemos 10, ¿verdad? Bien. 5. Ok, bueno, entonces ya nos vamos. Entonces entramos en el versículo 10. Sí quiero terminar la segunda carta pronto. Me voy a ir más a prisa sin tantas disquisiciones, pero voy a tratar de terminarla en el sábado que entra o 2 más sábados para poder entrar con Juan, que son unas cartas formidables. Ok, vamos pues. Como un joven, es curioso porque a uno la iconografía, pues ya saben que depende del pintor. Yo conocía las pinturas de Juan más antiguas, pues un joven imberbe todavía, unos 22, 23 años. Ahora he visto, claro, todos los demás apóstoles ya todos cascajo, carroza, nomás Juan es menos viejo que todo. Pero claramente los evangelios se expresan de un joven, aunque ahora no queremos que nos digan viejos, bueno, joven todavía de la mañana, ya los demás eran de bella tarde, en adelante hasta la medianoche. Así que salgamos rápido para que entren los chicos. Ana ahorita estará ya eso. ¿Mande? Para que platiques con ellos. Sí, gracias, padre. Gracias. No.